Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. Tengo una historia que contar que me sucedió en el año 2010, cuando estaba laborando de oficial de policía. Recientemente me acabo de dar de baja en el servicio, en el año 2020. Tengo muchas experiencias que me ha dejado trabajar de policía, pero de lejos la más aterradora es la que les voy a contar. No tiene nada que ver con fantasmas o con el crimen organizado, que si bien sí me han pasado cosas aterradoras con estos, nada comparado con lo que viví al investigar una supuesta religión y entrar a uno de estos templos de oración como ellos lo llaman. Es curioso, como algo que en un principio se desarrolla para hacer un bien común, detrás de todo eso se desarrollan cosas tan tétricas como estas. Bien, todo empezó un día meses atrás. Yo, como otros oficiales municipales, teníamos un recorrido el cual teníamos que cumplir durante el día. Esta era nuestra vigilancia, y justamente a media cuadra de donde comúnmente yo desayunaba, o más bien todos los oficiales desayunaban en ese lugar, se estaba construyendo lo que en un principio creí que se trataba de una iglesia, pero al pasar unas semanas me di cuenta que esta no era una iglesia, o al menos no de una religión que yo conociera como la católica o la cristiana, por decir algunas. Encima de la puerta estaban haciendo una especie de cruz, pero esta tenía una especie de círculo en medio, y de este salían picos, pero estos tenían una forma como de garras, inclinándose hacia el lado derecho. Pasó el tiempo y este edificio terminó su construcción. En un principio no había mucha gente. Creo que los que iban en sus primeros días iban por más curiosidad que por seguir esa cultura. Recuerdo que las personas que atendían esa iglesia salían por las tardes a invitar a más personas. En lo personal, a mí nunca me llamó la atención y jamás les di la oportunidad a estas personas de hablar con ellas. Simplemente declinaba la invitación cortésmente. Y mi familia también, pues después supe que habían ido hasta mi casa a invitar a las oraciones que se hacían. Pero mi familia tampoco fue. Lo turbio empezó al año de que esa iglesia estuviera en el municipio. Habían algunas personas que en verdad se habían hecho fanáticos de esa. Me ahorraré explicarles cómo reaccionaban estos cuando tan solo cuestionaba su religión. Muchos, por decir poco, se molestaban, y otros cuantos te insultaban. En fin, eran personas que creo tenían bien terapiadas. El caso fue que un día, una vecina de la localidad fue a levantar una denuncia, diciendo que a su hija le habían hecho daño psicológico por medio de esa iglesia. Esta madre argumentaba que su hija había asistido de manera cotidiana durante 2 semanas a aquella iglesia. Esto porque según ella estaba preparándose para un retiro espiritual. Aunque la madre notaba que conforme el tiempo pasaba, su hija llegaba a la casa peor cada día. Cada día estaba más callada y se veía muy deprimida. Hasta que una tarde de plano su hija ya no quiso hablar, ni siquiera comer. Las investigaciones empezaron y cada vez más las historias alrededor de aquella iglesia fueron saliendo y fueron muy desagradables. Lo primero que supimos es que los más devotos a esta, todos sin excepción,
Habían donado grandes cantidades de dinero. Algunos incluso se habían quedado sin bienes con tal de apoyar a la iglesia. Pero aquí viene lo peor de esta historia. Una vez que el dinero se les acababa, la iglesia empezaba a pedirles otras cosas. Claro que adornándolo todo con flores, como donativos de sangre, y ni siquiera esto lo hacía algún tipo de hospital, lo hacía el mismo personal de la iglesia, que según testigos, se notaba que tenían experiencia haciendo eso. Algunas personas habían donado incluso órganos que podían ser no tan esenciales, por así decirlo, como un riñón, por poner un ejemplo. Encontramos 2 personas que lo habían hecho. Obviamente habían hecho esto por la gran fe que sentían, todo esto sin recibir algún pago. La iglesia les pedía no decir nada, argumentando que los que no procesaran su fe simplemente no entenderían el sacrificio que estaban haciendo y buscarían desprestigiar su religión. Y la gente como borregos creían todo esto. El caso escaló, por lo que nos vimos en la necesidad de ir nosotros a la iglesia acompañados de fuerzas militares. Al entrar todo parecía normal, hasta que llegamos al sótano de esta. Ahí vimos lo suficiente como para aprensar a todos los que trabajaban en la iglesia. Para empezar, había diferentes refrigeradores. Todos estos estaban repletos de órganos, y se notaba el lavado de dinero. Pero hubo una cosa más, y esto me provocó un shock. Habían 2 chicas muy jóvenes, que se encontraban en un estado deplorable. A decir verdad, nosotros como policía municipal no supimos mucho de lo que pasó. Tan solo se llegó a saber que esas niñas habían sido traídas de otro estado. Y lo que más sorprendió de estas 2 jóvenes es que ellas por su cuenta estaban allí. Incluso una argumentó que su misma familia la había entregado a la iglesia, y ella estaba de acuerdo. Obviamente aquellas chicas estaban siendo empleadas para trabajar de otro tipo de cosas. Este tema no se dio a conocer, porque según tengo entendido, y esto es más un rumor, aunque ya saben lo que dicen, si el río suena es porque agua lleva, es que había varios nombres de hombres involucrados en la política, que se estaban lucrando de esto. Mi historia termina ahí, pero tiempo después, hablando con un policía del área de criminología, o sea, un detective, me explicó que esos modus operandi no solo son de sectas, sino también de algunas pandillas del crimen organizado, y siempre buscan al mismo tipo de persona. Esta persona tiene que ser temerosa, insegura, dócil, y si es posible mejor que tenga conflictos con su vida, pues ellos llegan y se presentan como una especie de salvavidas en momentos muy críticos ante personas débiles y sumisas. Eso las hace muy manipulables, incluso en periodos cortos de tiempo, si estas personas son profesionales en manipular. Tal y como vi las cosas, aquellas personas lo eran, y creo que si no hubiera sido por esa madre y su denuncia, esa iglesia aún seguiría en mi ciudad, trabajando sin problemas. Gracias por escuchar mi relato. Les mando un saludo grande. Hola, quisiera relatarles una experiencia que me sucedió a mi primo y a mí. Verán, antes, cuando tenía entre algunos 18 a 19 años, nos gustaba hacer exploraciones urbanas, simplemente para divertirnos. Ya habíamos visitado algunos edificios abandonados, y nuestro plan siempre era el mismo. Primero teníamos que ir al sitio de día, como por eso de las 2 de la tarde o 1, cuando el sol se encontraba en su punto máximo para que nos diera toda la luz posible. Una vez que ya habíamos recorrido todo el lugar, volvíamos ese mismo día pero de noche. También íbamos temprano, como por eso de las 9 de la noche, para no quedarnos muy tarde en un edificio abandonado. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta que si bien daba miedo entrar en un principio, la verdad es que no había mucho peligro. No pasaba que tal vez algún animal o un indigente estuviera en el edificio. Al menos eso creíamos, hasta que esto que estoy a punto de relatarles nos pasó. Una vez cuando fuimos al rancho de mi abuela,
Una de mis primas me contó la historia del incendio de una casa a las afueras del pueblo. Esta era una iglesia. Parte de su estructura era de madera, por lo que había quedado en muy mal estado. Contaba con 2 pisos, abajo donde se llevaba a cabo la ceremonia, y arriba que servía como una especie de bodega. También nos platicó que el origen del incendio se dio por parte de los mismos habitantes del pueblo. La quemaron cuando se dieron cuenta de algunas cosas que se hacían dentro de la misma, con sus hijos. Aquella iglesia no tenía ningún vínculo ni provenía de alguna otra que yo conociera, por lo que en el pueblo se le consideraba una secta. Aunque claro, dice mi prima que después del incendio, la gente empezó a atribuirles otras cosas, como que hacían pactos con el diablo y hacían sacrificios humanos, pero ella dice que eso más bien ya lo inventó la gente. Pero lo que sí era un hecho es lo que había pasado con algunos hijos de los habitantes del pueblo. Lo que escuchamos fue más que suficiente para querer hacer nuestra exploración urbana, por lo que 2 noches después fuimos hacia aquella iglesia. Ya por el día habíamos ido para tantear el terreno y ver que no hubiera nadie. Por el día descubrimos marcas muy extrañas. Eran símbolos que nunca había visto, pero en ese momento pensé que tal vez estos hacían alusión a algún tipo de pandilla, pues también había muchos grafitis junto con palabrería religiosa. Todo lo que un niño de 12 o 13 años pondría para espantar a la gente que entre. En fin, a través de algunas cosas logramos subir a la parte de arriba, y una vez ahí tengo que reconocer que nos tardamos de más, pues nos quedamos platicando de algunas cosas, ya que el piso de arriba tenía un enorme agujero por el cual se veía la luna, y pasaba una ventisca de aire muy relajante. Pero en medio de nuestra plática, empezamos a escuchar pisadas. Estas provenían del piso de abajo. Nosotros apagamos las luces y después nos fuimos acercando poco a poco. Vimos que había 5 personas. 3 de estas iban vestidas de negro, con ropa normal, o sea, nada de túnicas. Había otro que sí traía. Este traía una túnica blanca. Y al centro de estas personas había un chico rellenito. Este iba sin camisa. Yo le calculo que tendría algunos 16 años, pues se veía muy joven, más joven que nosotros. De repente empezaron a cantar. Yo no les entendía, más bien porque estaba impactado viendo qué era lo que hacían. Los 3 hombres empezaron a azotar al chico con alguna especie de látigo. O sea, no le daban muy duro para causar alguna herida profunda, pero sí lo suficiente como para dejarle marcas. De repente este joven empezó a hundir las palmas de sus manos en clavos que se encontraban en el suelo apuntando hacia arriba. Este joven gritaba y nosotros estábamos paralizados del miedo. Mi primo me jaló de un brazo para salir de ese lugar. La única salida era por enfrente, pero el enorme agujero también era una alternativa si no queríamos pasar cerca de ellos. Brincamos del 2.º piso. Por suerte sabíamos cómo caer. No pasó de un dolor en la pierna y algunos raspones. Estábamos adoloridos, pero el miedo era más grande, por lo que corrimos sin mirar atrás. Tiempo después supe que aquello que le estaban haciendo al joven eran estigmas, que en sí se tratan de las heridas de Jesucristo. Pero lo extraño es que estas tienen que aparecer solas, y a ese chico se las estaban haciendo. El motivo de esto lo desconozco, pero me hace sentir un escalofrío saber lo que hace la gente cuando tiene una fe ciega hacia algo. Yo antes laboraba en el cuerpo de bomberos. Me encantaba el trabajo y de cierta manera siempre había querido serlo. Cuando veía bomberos en las películas o en la televisión, siempre soñaba con estar ahí. Pero para ser honesto, la paga es muy baja aquí en México y de paso hacen recortes de personal muy frecuentemente. Por suerte a mí nunca me pasó esto, por lo que estuve laborando cerca de 5 años. Al final me salí porque me comprometí con mi actual esposa y venía mi hijo en camino.
por lo que tuve que dejar el trabajo para encontrar algo mejor. Pero eso sí, me llevé muchas experiencias de esa etapa de mi vida, tanto buenas e inolvidables, como macabras y perturbadoras. Lo primero que me ocurrió sucedió cuando me encontraba en la estación junto con mis compañeros. Recibimos el aviso de un incendio fuera de control. Sabíamos que la cosa estaba fea porque quienes nos hablaron fueron la policía y militares, que ya se encontraban en el lugar, pero el fuego se estaba extendiendo rápido, por lo que ocupaban desesperadamente nuestras herramientas para controlarlo. Debo de confesar que iba nervioso, pues era mi primer incendio en apenas los 6 meses que tenía trabajando, y por cómo iban mis compañeros, era más que obvio que ese tipo de incendios no era para nada habitual. Los protocolos eran muy estrictos, y sobre todo porque el lugar se encontraba en una zona céntrica, por lo que muchas vidas se encontraban en riesgo. Al llegar vi que se trataba de un edificio con varios departamentos que eran de renta. La planta baja era en la que se concentraba el fuego, mientras que los 2 últimos pisos de arriba solamente era gobernado por humo. Al llegar nosotros ya había víctimas fatales y habían salvado a varias personas que vivían en los pisos de abajo, pero sin embargo faltaban personas, y se daba el caso de que una parte de estas personas vivían en los departamentos de arriba. En ese momento tuvimos que decidir. Tardaríamos algunos minutos en calmar el fuego, hasta totalmente apagarlo, pero no sabíamos las condiciones en las que se encontraba la estructura del edificio. Tal vez esta no aguantaría lo suficiente y podría venirse abajo, con personas que tal vez estarían vivas en la parte de arriba. Otro factor era que se trataba de un edificio de renta, con servicios de gas para cocina. Si el fuego se extendía y llegaba a estos tanques de la parte de arriba, las personas no sobrevivirían a tal explosión. Varios argumentaron que no se escuchaba a nadie arriba, y que por consecuente tal vez arriba no se encontrara nadie, pero varios otros dijeron que debido al humo, tal vez las personas se encontraran inconscientes. La verdad es que cuando estás en una situación así, muchas cosas pasan por tu cabeza, pero al final de cuentas 3 de nosotros íbamos a ser introducidos en el edificio, mediante la escalera, para así ver si alguien se encontraba aún en la parte de arriba del edificio. Todos los que fuimos estábamos de acuerdo en hacerlo. Era bajo nuestra propia responsabilidad. Ese día rescatamos a 3 personas, pero justo cuando ya no escuchaba a nadie y me disponía a salir, empecé a escuchar el grito de una mujer. Esta pedía ayuda una y otra vez desesperadamente. Yo seguí los gritos. Traté de seguirlos lo más que podía, ya que había mucho ruido. Estos gritos me llevaron hasta la puerta de una alcoba. Estaba trancada en un principio, por lo que tuve que patearla varias veces para que se abriera. Cuando esta por fin se dio, me vi en la habitación de lo que parecía ser un niño. Al centro de la habitación había una cama, en la que parecía haber un niño de no más de 3 años, envuelto en cobijas como si se estuviera protegiendo. De inmediato lo revisé y por suerte aún estaba con vida. Pero contrario a lo que creía, en la habitación no había ninguna mujer. Tomé al niño y lo saqué del edificio. Este fue directo al hospital como todas las víctimas, y por suerte, por lo que sé, tengo entendido que sobrevivió. Pero lo extraño aquí era que una vez que el fuego se apagó y entramos a revisar entre los escombros, en la parte de arriba no se encontró ningún cuerpo, por lo que no podía explicar el por qué había escuchado a aquella mujer pidiéndome ayuda. Pero lo que sí encontramos fue el cuerpo de una mujer 2 pisos abajo, que fue identificada como la madre del niño. Debo de aceptar que yo no soy muy creyente, pero esta experiencia la verdad me dejó pensando en muchas cosas. Estoy seguro que aquellos gritos no me los imaginé, y solo puedo pensar que fueron los últimos gritos de una madre, para de alguna manera guiarme a mí, para salvar a su hijo. Esto, más que una anécdota, es algo que pasa en la estación. Con el tiempo te acostumbras a esto,
pero al principio yo quise corroborar si era cierto. Y como dice el dicho, el que busca encuentra. Resulta que en mi primera guardia nocturna hay ciertas reglas que se deben seguir como en cualquier otro trabajo, pero además de estas, hay otras tantas que en su momento no entendía. La primera de estas era que en el periodo de entre la 1 de la mañana a 1:20 no contestáramos el teléfono. No importa cuánto suene, no debemos contestar. De igual manera, si la alarma sonaba de entre 1 a 1:20 de la mañana, tampoco debíamos prestarle atención. Tan solo deberíamos apagarla y seguir en lo nuestro. Claro, si te tocaba estar despierto o tenías el primer turno para dormir. Durante las primeras 2 semanas, yo no investigué sobre esto. Simplemente lo tomé como que la alarma fallaba en ese periodo de tiempo. Pero el teléfono, que sonara siempre a esa misma hora, eso era más curioso. Hasta que un día decidí preguntarle a un compañero acerca de esto. Este me comentó que era debido a una leyenda urbana, pero en comparación de los hechos, este incendio ocurrió a la 1 de la tarde y no de la mañana. Pero los que llamaron a los bomberos no fueron los maestros, sino que fueron los niños. Ese desastre se cobró muchas vidas, a pesar de que actuaron rápido. Dicen que semanas después el teléfono empezó a sonar en ese periodo de tiempo, y quienes contestaban siempre eran los niños pidiendo ayuda. Esto cada vez se fue repitiendo más, hasta que esto ocurrió todas las noches. Yo al escuchar esta historia la curiosidad me ganó, y una noche sin que nadie lo notara, en la administración, sonó el teléfono, y yo aproveché a contestar ya que el chico de administración se encontraba comiendo. Para mi sorpresa, las historias eran ciertas. Aún recuerdo los lloridos y gritos de desesperación que había del otro lado de la línea. Yo no dije ninguna palabra. Me quedé silencio en toda la llamada. Pero estas vocecitas me dieron el nombre de la escuela y me decían una y otra vez que se estaba quemando. Yo colgué el teléfono y empecé a sentir un dolor en el estómago. Lo que sí me afectó fue en la parte de mis sueños, ya que sufrí de pesadillas por lo menos durante 2 semanas. Pero debo de decir que no me pude conformar con solo la llamada. Yo fui en persona y busqué la escuela. Y sí, de esta simplemente quedaban escombros, y hasta el ambiente era de pesadez. No pude sentir otra cosa sino tristeza por las almas de los pobres niños que no han podido descansar todavía en paz. El siguiente relato es basado en un hecho real. Desafortunadamente, estos incidentes sí ocurrieron y nos deja con un pensamiento de qué clase de cosas pueden ocurrir, incluso al lado de nuestra casa. Y más aún si vives en lugares desolados, tal como le pasó a este matrimonio. Muchos creerán que en los ranchos o granjas se puede respirar tranquilidad, y es verdad. En estos lugares se guarda silencio, o estás lo bastante distanciado del pueblo. Es posible que notes los sonidos de la naturaleza, los pájaros, los codornices, ardillas, y de noche es muy perceptible el sonido de grillos y del viento. Una absoluta calma, en la que incluso uno se puede relajar de una manera profunda. Esa era la vida de este hombre y su esposa. Sus hijos ya no estaban con ellos. Cada uno se había ido a formar su propia familia, por lo que se encontraban ahora ellos dos solos, viviendo en esa enorme casa. Lo cierto es que no les afectaba en lo más mínimo esta soledad. De hecho, para ellos esta era muy placentera. Por las tardes, al ponerse el sol, se la pasaban sentados viendo hacia el bosque que tenían a espaldas de su casa. Platicaban de diferentes temas, mientras tomaban un café y esperaban a que cayera la noche. Todo marchaba de lo más normal para estos esposos de edad algo avanzada, hasta que una tarde el marido de este matrimonio escuchó algo extraño en el entorno. Él se encontraba acomodando su mecedora y la de su esposa en la parte de afuera,
mientras ella se encontraba preparando el café de la tarde. Se tiene que decir que este hombre llevaba gran parte de su vida viviendo en ese lugar, desde que nació su primer hijo prácticamente. Por lo tanto sabía muy bien e identificaba perfectamente todos los sonidos, por lo que supo diferenciar cuando de entre todo el sonido de la naturaleza y animales aparecía un sonido extraño. Este era como un grito, pero no un grito normal, sino como un grito ahogado, como si la persona tratara de gritar pero le faltara el aire, o como si se lo impidieran tomándolo por el cuello. Este hombre caminó hacia el bosque. El grito efectivamente sí venía desde el interior de este, pero igual parecía bastante lejano, por lo que simplemente optó por dejarlo pasar. Igual y se estaba confundiendo, o al menos pensó eso él. Los días pasaron, y de nueva cuenta una tarde, cuando él se encontraba preparando las mecedoras, sus oídos pudieron captar el sonido, pero ahora este se escuchaba más cerca. De nuevo caminó hacia el bosque, y pudo intuir que el grito ahora estaba a unos cuantos metros de distancia. Pero ya era tarde, solamente faltaban algunos minutos para que cayera la noche, así que volvió de nuevo a su mecedora, y le comentó lo sucedido a su esposa. Su sorpresa fue mayor cuando su esposa también había escuchado aquel grito en el interior del bosque, cuando ella se encontraba afuera regando sus plantas, por eso de las 9 de la noche, por lo que a la mañana siguiente con escopeta en mano, este señor salió rumbo hacia aquel bosque. Quería saber qué era, pensaba que era un animal nocturno, pues su esposa también lo había escuchado pero de igual manera por la noche. Así que este hombre iba al pendiente de buscar algún nido alrededor de los árboles. Más en concreto estaba buscando algunas ramas que estuvieran amontonadas, no arbustos, sino algún tipo de refugio. Y gracias a su vasta experiencia buscando presas, lo descubrió. Pues lo vuelvo a repetir, él fue un hombre de campo toda su vida, y tenía mucha experiencia buscando animales. Había encontrado lo que estaba buscando. Había unas ramas acumuladas a los pies de un árbol, pero algo que le pareció extraño es que estas ramas eran grandes, pesadas, por lo que el animal también debería tratarse de grandes proporciones, por lo que lentamente y con mucho cuidado fue quitando rama por rama, intentando no despertar a lo que estuviese reposando abajo. Pero lo que encontró no era ni de cerca lo que estaba esperando, pues lo que había debajo de las ramas se trataban en un principio de pertenencias, todas de las que parecían ser mujeres. Eran demasiadas. Había también carteras, pero estas se encontraban sin ninguna identificación, e incluso algunas pertenencias se encontraban enterradas entre ramas y tierra, lo que quería decir que llevaban ahí por lo menos un mes, mientras que otras pertenencias como labial, perfume, parecían incluso ser recién compradas. Pero este hombre tuvo una intuición. Recordaba que aquel grito lo escuchaba lejano, al menos las primeras veces, y paulatinamente se fue acercando. Y fue entonces cuando decidió introducirse aún más en el bosque, y encontró más bultos de ramas apilados. Al revisarlos notó que tenía más pertenencias. Esto lo confundió en un principio hasta que precisamente llegó a uno, en el cual no encontró pertenencias. Encontró algo mucho peor, lo que parecía ser el brazo y la pierna cercenada de una mujer, oculta bajo todas esas ramas. Este hombre rápidamente dio aviso a la policía, la cual no tardó en acudir debido a la situación. La investigación se llevó a cabo, y oficiales entraron a investigar dentro del bosque. Lo que encontraron fue simplemente la bodega o el escondite perfecto de muchos cadáveres de hombres y mujeres. Esta pareja apenas se había dado cuenta que a tan solo algunos metros de distancia de su pacífica casa se encontraba el escondite de todo el trabajo de un asesino serial. Jamás pudieron dar con el responsable, pero al menos los cuerpos de las víctimas pudieron regresar con sus familias.
La conclusión fue que esta persona tenía este lugar designado para llevar a cabo sus atroces crímenes, sin percatarse de que había un matrimonio viviendo a escasos metros de él. Con cada víctima que él tenía, se iba acercando cada vez más hacia la casa, hasta que una de sus víctimas fue escuchada. Por más que el agresor intentó mantenerla callada, no lo logró. Todo gracias al entrenado oído de un hombre de campo, que pudo escuchar el último grito, sometido de una de las víctimas de esta persona. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez has escuchado algo extraño? Sobre todo, en alguna parte desolada, alguna exclamación o grito por ayuda. Y aún más interesante, si la escucharas, ¿estarías dispuesto a ir a ayudar, a ir en su auxilio? Esto no me pasó a mí, sino a mi tío. Cuando era joven y yo tenía 14 años, recuerdo que mi tío trabajaba como velador de un cementerio. Era un cementerio muy grande, por lo que trabajaba en conjunto con otros 2 señores, para dar la suficiente vigilancia. Recuerdo que a veces me llevaba a podar los arbustos y ramas de la barda del cementerio. Así yo me ganaba algo de dinero. Pero después de lo que le pasó, no volvió a llevarme ni siquiera por el día. Lo que le ocurrió sucedió durante la noche, cuando a él le tocaba estar una semana de velador. Él se encontraba en la entrada principal del cementerio, y eran poco más de las 10:30 de la noche. A esa hora, el cementerio ya había cerrado sus puertas. De hecho, tenía más de media hora que las había cerrado. Esto se hacía cuando los cuidadores aseguraban que ya no se encontrara nadie adentro. Hacían un recorrido y después de verificar cerraban las puertas. Mi tío ya se encontraba sentado en la caseta del velador escuchando un poco la radio. En eso cuenta que escuchó murmullos, por lo que salió a ver si sus compañeros se encontraban cerca, pero no los vio. Esto le pareció extraño, pero decidió hacer un rondín y estirar las piernas. Y así servía y se encontraba con uno de sus compañeros que estaba en la puerta de atrás. Cuando caminaba por el cementerio, se percató de que en medio de las tumbas se encontraba una mujer. Esta llevaba un vestido negro, también un velo. A mi tío casi le da un infarto de la impresión. Cuenta que primero empezó a caminar muy rápido y comenzó a rezar, pero después de ver bien a la mujer, se dio cuenta que en verdad no parecía un fantasma como él creyó en un principio. De hecho, se veía muy normal. Mi tío trató de calmarse y pensar fríamente las cosas, por lo que tomó la decisión de acercarse hacia esta mujer y le dijo cortésmente: «Señorita, el cementerio se encuentra cerrado. Usted ya no puede estar aquí». La mujer volteó a verlo y se dio cuenta que traía unas gafas oscuras, como las que usan para el sol, pero lo extraño es que esta mujer las estaba usando por la noche. La mujer le contestó a mi tío que ya se iba a retirar, pero solamente estaba viendo un espacio en el cementerio, pues ella iba a ocupar uno pronto. Mi tío cuenta que esto es normal. A veces los familiares deciden ir ellos mismos a elegir el lugar donde irá su difunto, o incluso lo hacen cuando éste se encuentra en una fase terminal, por lo que mi tío le dijo que sentía mucho su pérdida y le preguntó si era alguien cercano a ella. Esta respondió que no, y después no pronunció ninguna palabra. Se notaba que no quería hablar al respecto de ese tema. Mi tío no le insistió más, pero sí le dijo que tenía que marcharse. La mujer accedió. Mi tío le dijo que la guiaría a la entrada trasera, pues es la que tenían más cercas. Le dijo que lo esperara en ese lugar, ya que iría a ver si su compañero se encontraba en la entrada, pues a veces este se movía del lugar, y él tenía las llaves. Cuando mi tío llegó a la puerta trasera, se dio cuenta que su compañero, justo como él lo había pensado, no se encontraba. Así que volvió al lugar donde había dejado a la mujer, para después guiarla a la entrada principal,
pero se dio cuenta que ésta tampoco se encontraba. Algo confundido se dirigió de nuevo a la entrada principal. Ahí se encontraban sus otros 2 compañeros. Lo estaban esperando para empezar la hora de la comida. Al llegar con ellos, mi tío les preguntó si habían visto o habían dejado salir a una mujer que vestía de negro. Ellos le contestaron que no. De inmediato los 3 empezaron a buscarla, pues no la podían dejar adentro del cementerio. Pero por más que la buscaron, no dieron con ella. Al final terminaron con la búsqueda y continuaron con sus deberes, pero mi tío no se la pudo sacar de la cabeza, porque ¿cómo era posible que hubiera desaparecido? No pudo haber brincado la barda, y mucho menos por sí sola haber abierto la puerta. Cada vez más la posibilidad de haber sido un fantasma se hacía más evidente para mi tío, pero tan solo pensar en ese hecho le causaba escalofríos, por lo que decidió ya no pensar acerca del tema, y eso le funcionó por lo menos hasta que llegó su siguiente turno. Al día siguiente cambiaba turno, por lo que su entrada era por la tarde. Mi tío se encontraba de nuevo en su caseta de vigilancia, cuando de pronto ve entrar a la misma mujer con el mismo atuendo, exactamente a las 5:30 de la tarde, pero esta iba en compañía de alguien más. Se llamaba Ignacio, por lo que todos en el pueblo lo llamaban Don Nacho. Este tenía 87 años. Mi tío salió de la caseta y los persiguió. Ellos 2 llegaron al mismo lugar donde había encontrado a la mujer. Era uno de los lugares desocupados del cementerio. De inmediato mi tío pensó que alguien cercano a Don Nacho había fallecido, por lo que volvió a la caseta a esperar a que Don Nacho de nuevo pasara por ahí para detenerlo y platicar con él, ya que era alguien con quien en ese tiempo tenía muy buena amistad. Pero estos 2 jamás salieron del cementerio. Pasaron 1, 2, hasta 3 horas, por lo que mi tío fue a ver dónde se encontraban, pero ya no los encontró. Esto era muy extraño, ya que la puerta trasera se encontraba cerrada durante el día, por lo tanto la única salida era por la puerta de enfrente, pero estos jamás la usaron. Al terminar su turno y regresar a su casa por la noche, mi tío se encontró con la hija de Don Nacho y obviamente le preguntó sobre su padre, y le dijo también que lo había visto en el cementerio. Su hija respondió que eso no era posible, pues Don Nacho había caído en cama desde ayer. No habían detectado que tenía, y justamente ahora por la noche se lo iban a llevar al hospital más cercano del pueblo. Por suerte mi tío no era una de esas personas que se conociera por jugar o hacer bromas, por lo que la hija de Don Nacho le dijo que lo más seguro fue que se había confundido solamente. Mi tío le dio la razón, pero él recordaba perfectamente el rostro de Don Nacho, su cuerpo, su modo de andar y su ropa, mientras éste entraba al cementerio. Sin lugar a dudas, ese se trataba de Don Nacho. Mi tío se quedó pensando en eso toda la noche y parte del día siguiente, pues era su descanso, pero cuando volvió a trabajar se dio con otra sorpresa, pues un funeral se estaba llevando a cabo cuando él estaba llegando por la tarde. El funeral era el de Don Ignacio. Al parecer no había podido sobrevivir la noche anterior. Mi tío se acercó a darle el pésame a la familia, y su terror aumentó cuando se dio cuenta que lo estaban enterrando en el mismo lugar donde lo había visto la noche anterior junto con aquella mujer. Al alzar la mirada vio a esta mujer en el funeral. Esta se encontraba entre los familiares, y con la luz del día pudo verla mejor a través de su velo negro, y fue en ese momento que se dio cuenta que lo que aquella noche confundió con lentes oscuros, debido a la penumbra de la noche, en verdad se trataban de unos ojos enormes y oscuros. Debido al tamaño que tenían, no sabía decir si eran ojos o cuencas vacías, como los de un cráneo o una calavera. Mi tío empezó a temblar del miedo y se retiró de inmediato. Pasaron los minutos y las personas empezaron a salir del cementerio. Mi tío rezaba por no ver de nuevo a aquella mujer, pero esta no salió. Al ver de nuevo la tumba de Don Ignacio, se dio cuenta que la mujer se encontraba enfrente de la tumba,
por lo que mi tío no se detuvo y apuró el paso hasta llegar a la caseta. Después de contar lo sucedido con sus compañeros, unos le dijeron que efectivamente esta mujer se trataba de la muerte, o peor aún, tal vez se trataba de alguna bruja, un mal o un demonio, ya que al parecer don Ignacio se encontraba perfectamente bien, pero de repente cayó en cama sin razón alguna, por alguna extraña enfermedad la cual no se le pudo detectar qué era. Pero al pasar los meses, esta mujer de nuevo fue vista, pero no por mi tío, sino por un compañero de él. El encuentro sucedió igual, casi lo mismo le pasó, y donde se vio a la mujer, en ese mismo sitio, se enterró a otra persona del pueblo. Tan solo pocos días después, las apariciones de esta extraña mujer continuaron. Eso es lo que se dice, pero mi tío no la volvió a ver por suerte. Pero sí puede corroborar su existencia y contar su testimonio. Pero si hay algo en lo que todas las personas coinciden, es que al ver a aquella mujer, solo es preludio de una muerte, pero esta siempre es de manera violenta. Y no solo pasa en cementerios, pues mi abuela también dice haberla visto, pero cerca de un río, y se dio la casualidad que días después, en ese mismo río, falleció un niño. Yo por suerte a mí nunca me tocó verla, al menos mientras vivía en el pueblo, pero sí sé de muchos que sí la vieron. Ese fue mi relato. Un saludo a toda la comunidad, desde Acatzingo, Puebla.